Me ha venido una frase, no sé por qué, pero... Y directamente, nada más terminar la frase, ¡fua! Me ha venido Jorge, así de repente, ¿no? Que era ver para creer o creer para ver. Uf, Claro, y me ha venido directamente, pues como investigador, ya me dirá. Me ha venido joba. la frase. ¿Cómo se lo tomará Jorge esta frase? Pues fíjate qué curioso, que a mí la única palabra que me ha venido ha sido revelación. Qué bueno. Pues yo no he conectado con cosas de las que habíamos hablado antes, de la inmunidad, de lo del polen, así que no. El polen. Sí, Estaba yo un poco espeso, me parece. conecta con tu alergia. Sí, así que digo, bueno. Yo he conectado en un principio con la palabra amor que hablamos el otro día, la verdad, la libertad, como me han venido esas frases, esas palabras que ya habíamos estado hablando, y luego cómo evitar las distracciones. ¿Cómo evitar las distracciones? Sí, como estar con uno mismo y evitar las distracciones. Hoy no lo hilas. Eso te iba a Sí, decir. sí. No, Lo está en hilo. ello, está en ello, está en ello. Sí. Estamos todos esperando por ti, Jesús. Hoy lo hilamos. Claro. Que eres el que cose al final. No, iba a decir que descubrir cómo no distraerse será una revelación, todo una revelación. Será toda una revelación. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho, Jesús, de ver para creer o creer para ver. Sí. Porque cuando creemos que nos vamos a distraer, acabamos distrayendo. Y cuando creemos que nos vamos a enfocar, pues también sucede eso. Y al final, a partir del creer, logramos ver aquello en lo que estamos enfocando ese creer. Y eso es toda una revelación. Y parece un trabalenguas. A mí me ha recordado a cuando nos daban 3 o 4 palabras cuando éramos pequeños y teníamos que montar una frase. Pues esto es lo mismo. Van surgiendo cosas y nosotros nos montamos nuestra película propia. Nos estamos haciendo especialistas. Cuando ha dicho Laura, estamos esperando para que hiles, estaba viendo como los conceptos, ¿no? Cómo se aparecen los conceptos, pero curiosamente no veía los conceptos, solo veía una palabra, ek. ¿No? Cuando el ek es cuando iniciamos algunas prácticas en Kundalini Yoga, empieza con ek, onkar. Ese ek significa todo, la unidad, el instante antes del Big Bang. Lo contiene todo, ¿no? Entonces es curioso porque estamos intentando hilar ahí el concepto de la revelación, de cómo enfocarse o cómo no distraerse, ¿no? Y me ha venido eso, el ek, el todo, ¿no? Porque realmente, si conseguimos un poco de enfoque en nosotros mismos, no hay distracción. ¿Vale? Porque nosotros lo contenemos todo. Otra cosa es que seamos capaces de saber en qué queremos enfocarnos. Porque si tú estás viendo un programa de televisión, estás enfocado en el programa de televisión. O no, a veces estamos viendo algo y estamos pensando en otra cosa. Pues estás enfocado en otra cosa. Pero estás enfocado en algo. Siempre estamos enfocados en algo. Sí. Y probablemente sin distracción. Estoy viendo la tele y probablemente estoy enfocado en la tele sin distracción. Y si estoy en el pensamiento, pues estoy enfocado en el pensamiento sin distracción. Aunque dure
10 segundos. Lo que quiero decir es que tenemos una capacidad que nos supera nuestro propio entendimiento de enfocarnos, de atender, de comprender eso también, de lo que estamos atendiendo. Pero el problema es que no sabemos manejarlo. Creo que ese es el pensamiento, ¿no? Creo que esa es la idea cuando me ha venido ese ek. Todo está ahí. Siempre estás prestando atención. Nunca estás desconectado de ti. Otra cosa es cuando decimos conéctate contigo, ¿qué significa eso? Por eso ahora tratan de tenernos siempre entretenidos, para que no nos enfoquemos. Exacto. Bueno. Sí, nos enfoquemos en otra cosa. En lo que ellos quieren que nos enfoquemos. Exacto. Te dan, tienes multitud de información por todas partes, es un colapso de información lo que nos rodea por todas partes, tanto en nuestras casas como fuera, a través de, por supuesto, de los teléfonos móviles, de internet. Estamos constantemente en una constante información para que nos conectemos en lo que ellos quieren y no en nosotros mismos. Bueno, eso también lo podríamos aplicar a nosotros. Los que están viendo estos vídeos, en cierta manera, estamos enfocándolos para que piensen lo que nosotros queremos que piensen. Bueno, esto no, pero bueno, yo no siento que nosotros tratemos, por lo menos, de manipular. Nosotros simplemente es una charla entre 4 amigos que lo que hacemos es desarrollar un poco nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas y ya está. Pero en ningún momento decimos que esta sea la verdad. No. Es nuestra verdad, además de cada uno. Cada uno tenemos la nuestra. Hay que decir, no nos hagáis caso. No. Por lo menos dar que pensar. Exacto. Sí. Que la gente piense. Exactamente. Claro. Y se plantee las cosas y luego ya que elija su camino. Desde la libertad más absoluta, además. Al final, cuando tú abres una ventana hacia afuera de tus pensamientos, hay muchas formas de dirigir eso. Está claro que nosotros, detrás de esta charla, nosotros tenemos una intención y es dejar ahí un punto de vista que yo podría calificar como diferente a lo que está establecido. Sí. En algunos sectores o en algunos lugares no dirá absolutamente nada, esto que decimos nosotros no servirá para nada porque ya lo tienen, ya lo contemplan. En otros sí y en otros no porque dirán, ¿qué es esto que me estás contando? Entonces, hay una diferencia, yo veo una diferencia entre soltar una idea para que te sirva, para que tú generes tus ideas, no para que me compres mi idea, sino que te sirva para viajar a algún sitio, para moverte, para trasladarte, para cambiar algo, si tú quieres, a que yo te haga de mago y te esté poniendo aquí la mano, mírame aquí, y por aquí esté haciendo un chanchullo. Son cosas distintas, ¿no? Son trucos de atención y lo que cuando hablamos de que quieren que nos fijemos en lo que ellos quieren, hablamos de eso, de trucos, ¿no? Y de técnicas para que mires a esta mano mientras la otra hace otra cosa. Yo creo que pienso y siento que nosotros vamos así, como muy así, de frente, ¿no? Y ya está. Y yo digo esto y soy así. Quien me oye puede perfectamente decir lo contrario e incluso decir, sí, pues como el otro día, Jorge, ¿no? Vamos a hacer esto que dices, vamos a demostrarlo. Y vamos a hacer aquí una meditación así, ¿qué ha pasado? Pues eso, ¿no? Bueno, nosotros decimos lo que pensamos y lo que hemos experimentado. Claro, exactamente. Porque hay muchas veces que hay gente que dice lo que piensa sin haber experimentado previamente nada. Porque no es lo que piensa él, es lo que piensan los demás. Pero nosotros, por lo menos, lo hemos experimentado. Ciertas cosas, o lo que hablamos en general, hablamos de experiencias propias.
que son tan respetables como las de cualquier otro, pero son nuestras experiencias. Una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando hablo con ciertas personas, ¿no? y trasladan sus preocupaciones, sus problemas o tal, que piensan que nosotros no hemos pasado por ciertas experiencias, ¿no? Como a lo mejor nos ven en un estado de calma, de paz o de, no sé cómo llamarlo, o en otro estado, ¿no? Dice, a mí yo recibo mucho ese, sí, pero tú, no, sí, pero yo estoy donde estoy porque ya he pasado por ciertos sufrimientos, por ciertas experiencias, por cierto dolor, por ciertas comprensiones, ¿no? Cosas que he comprendido y cosas que no he comprendido y he tenido que sufrir el dolor para comprender y dar un paso más. Y cada uno hemos pasado por nuestros propios procesos, que no quiere decir que sean mejores ni peores tampoco que los demás. Es verdad que te puedes fijar en situaciones que han vivido otras personas y decir, joder, si lo mío ha sido duro, lo de esta persona es tremendo, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza la pérdida de un hijo. Creo que la pérdida de un hijo debe de ser el dolor más absoluto que puede sentir un ser humano. De hecho, por eso no tiene una manera de llamarlo. Los que no tenemos padres somos huérfanos, la gente que desgraciadamente como Jorge, pues bueno, están viudos, pero no hay una manera de llamar a alguien que pierde un hijo y debe ser la forma más dolorosa. Pero evidentemente cada uno tenemos nuestro dolor y a cada uno nuestro dolor nos duele y nos duele mucho. Y le experimentamos de la manera que le experimentamos. Y nos permite llegar a un sitio o llegar a otro. Hay gente que a través de ese dolor que sufre no evoluciona. Al contrario, empeora. Y hay personas que evolucionan hacia otros lugares, que creo que creo que quizás sea la única diferencia, ¿no? En las decisiones que hemos tomado. Sí, exacto. Bueno, exacto. También me lleva a lo de creer para ver, porque las otras personas a las que citas, Esther, me imagino que creen que nuestra vida es idílica, que nos va genial en todo, y eso es lo que ven. Eso es la parte que ven de nosotros, es la parte que ven que les permite pues conectar con quizás calma o paz o lo que quiera que sientan cuando estamos nosotros hablando, cuando nos ven en los vídeos o cuando estamos junto a ellos. Y no ven, lo que no ven o lo que no creen es que nosotros estemos pasando por esos otros momentos de la vida, digámoslo así, más retadores, por ponerle una palabra más neutra, y que en esos momentos probablemente si estuviéramos viviendo lo que ellas están viviendo ahora mismo, desde el lugar de conciencia y desde el sistema de creencias que tienen, experimentaríamos el mismo dolor que están experimentando ellas, pero es que el mismo. Y para mí eso también tiene que ver con la unidad, con ese ek. Es que al ser todos uno, lo que ellos están viviendo lo estamos viviendo nosotros. Otra cosa es que no lo vean en nosotros, porque no lo creen en nosotros. Ahí juega un papel importante lo que dice Esther de la comprensión también, porque al final es dolor o es comprensión, y en este caso, estando ya en el estado o en el estadio en el que estamos nosotros, cada uno el suyo, por supuesto, vemos las cosas desde otra perspectiva. A mí esta semana una persona me dijo, de forma despectiva, me dijo, claro, como tú ya eres feliz, tú ya no te preocupas de lo de los demás. A mí eso primero me hizo sonreír, porque por la persona que me lo dijo, además, me hizo sonreír y dije, ojo, pobre, ¿no? Pobre. Está actuando con esta rabia hacia mí en este momento porque él está pasando por un proceso de dolor y ahora siente que no se siente, valga la redundancia, comprendido por mí porque yo estoy en otro sitio. Y no quiere decir eso, quiere decir que a mí ahora, yo le expliqué, no, a mí tu dolor me duele, pero me duele por ti, no me duele por mí. Es la gran diferencia ahora, o por lo menos es mi evolución. Yo ahora ya cuando veo a los demás sufrir por algo concreto, incluso atacarme,
ya no me duele, porque he aprendido, porque he comprendido dónde están y he comprendido dónde estoy yo. A mí no me duele que me ataquen, me duele por ellos, pero no por mí. Y me he dado cuenta de que... Es tuyo ese dolor. Sí, exacto. Y me he dado cuenta sobre todo de que yo no soy la salvadora de nadie, de que cada uno se tiene que salvar solo. Que eso es algo que a mí me ha costado muchísimos años de mi vida comprender. Y lo he comprendido con mucho dolor. Pero lo he comprendido. Sí, yo he tenido exactamente el mismo pensamiento que Jorge. Exactamente las mismas líneas que has dicho. Y me resuena muchísimo cuando vamos hablando mucho más ese ik. Porque no es real, ¿no? Alguien te ve y te dice, es que como tú eres feliz, sí. Si yo soy feliz, ¿qué significa? ¿Que yo no tengo dolor? ¿Que yo no sufro? Si precisamente porque lo tengo y porque lo comprendo y porque lo he vivido y he estado en ese dolor, en un estado más o menos consciente, realmente es en ese estado cuando se produce esa revelación que decía. Justo ahí. ¿Y por qué he alcanzado un poco más de felicidad o un poco más de atención o un poco más de lo que sea? No importa. Porque he estado ahí. Entonces, cuando fallece no sé qué familiar, cuando ocurre no sé qué, claro que tengo ese dolor. Claro que tengo ese sufrimiento. Por supuesto. Ahora, la cuestión es, ¿qué creencia tengo respecto a ese dolor? ¿Y cómo lo veo? Si yo ya he vivido ese dolor, lo siento y no tengo ninguna necesidad de agarrarlo para comprenderlo, de agarrarlo para negarlo, de sostenerlo porque no sé qué hacer con ello. Todo lo contrario, es más que nunca. Lo tengo integrado y por eso soy capaz de alcanzar un estado de felicidad que se ve fuera, pero por lo mismo que he sido capaz de alcanzar un estado de dolor que de alguna manera se veía fuera y ya me pertenece. Y yo, que lo tengo incluido, no necesito sufrirlo hacia afuera. Me has visto sufriendo, me has visto doliendo como yo te estoy viendo a ti. De alguna manera he visto que eso ya forma parte de mí, no necesito más. Pero lo entiendo, lo puedo compartir, lo puedo entender, pero ya está. De alguna manera lo he trascendido. Y lo siento, por supuesto. Y en algún aspecto de mí hasta lo sufro. Pero desde luego no ocupa la mayor parte de mi vida. Con lo que si no ocupa el dolor, el miedo, el odio, la mayor parte de mi vida, lo único que me queda es un estado de mayor o menor felicidad. Así que cuando alguien solo nos ve felices, aquí no pone Buda. Aquí pone Jesús. Bueno, pues lo hemos hecho bueno. Aquí Muy buena. No pone nada. Nada de Con nada. melenas y barba, ¿sabes? Lo tiene todo. pone Jesús Andrés. Pone Jesús Andrés. ¿No? Entonces... ya está. Déjalo, te has metido en un jardín. No, ya está. Quiero decir que somos seres en constante evolución. En el momento en que nos anclamos en algo, dejamos de ser seres en evolución. ¿Vale? Somos, como decían, ¿cómo se llama este? Rajuru, el que hizo lo del diseño humano, decía que somos ¿cómo era? El Homo sapiens, sapiens, y somos el Homo intransitus, o algo así, ¿no? Decía, estamos en tránsito, estamos cambiando constantemente, no podemos etiquetarnos, cambiamos, ¿no? Entonces, somos Homo intransitus, es decir, si yo me engancho al dolor, no sé lo que soy, pero soy un ser doliente. Sí.
Vaya. Sí, decíamos que cuando te quedas atascado en el ser doliente, en el dolor, te conviertes en el ser doliente y ahí en ese momento Te se quedas paraliza la imagen, se queda... te quedas pillado. Eso. Entonces, si te quedas ahí en ese ser doliente, te quedas enganchado, no estás en tránsito hacia ninguna parte. Muy bien, pues estarás ahí hasta que lo comprendas. ¿Qué te ven? ¿Feliz? Pues lógicamente dirán, estás en felicidad, ya, pero es que es tu camino también. Pero necesitas un proceso. De todas maneras, cada persona, también dependiendo de dónde esté, nos ve de una manera. Porque yo os he puesto el ejemplo de esta persona que me reprochaba eso y luego tenemos multitud de ejemplos de gente que nos comenta en Facebook, que nos comenta en YouTube, que les proporcionamos paz y que les gusta escucharnos y que, no sé, o sea, dependiendo también de dónde estés tú, así nos ven. Así nos ven porque no nos ven, hay personas que no nos ven con esa rabia de decir, tú eres más feliz que yo y por eso te tengo rabia o te tengo envidia, no. Hay gente que admira, entre comillas, un poco el proceso al que cada uno hemos estado sometido y luego, bueno, pues simplemente les gusta escucharnos, nada más. Claro, pero es que estamos en un camino que empieza por aquí, el primer chakra, y vamos subiendo. Entonces, el que te ve desde el primer chakra y que tú estás un poquito más arriba, le cuesta un montón subir. No te va a ver. Pero el que está arriba y está más cerca del corazón, desde donde yo personalmente trato de hablar, pues cuando la persona está en su segundo chakra, ¿qué le va a salir? Pues un poco de estar perdido, de no autoidentificarse, un poco de rabia. Claro, pero si ya hay alguien que está un poquito más arriba o incluso en el corazón, no puede tenerte rabia. No, lo único que puede es tenerte afecto, tenerte cerca. ¿Por qué? Porque lo que hace las palabras nuestras y de mucha gente que está hablando es hacerte ir al corazón, no aquí, ¿vale? No aquí a tu mente para que active, sino al corazón. Entonces te hace precisamente esa conexión con el corazón, esa atención al corazón, esa revelación del corazón. Y ese nuevo creer para ver que no ver para creer. Eso es. Bueno, hay cantidad de cosas desde que nacemos prácticamente que creemos y no vemos. Y a medida que nos vamos haciendo adultos parece que no nos damos cuenta. Se nos olvidan muchas cosas de las que hemos vivido de niños o de adolescentes y no nos damos cuenta de que siempre hemos creído en cosas que no vemos. Creemos que existe el viento y no le vemos. Creemos que existe el amor hacia nuestros padres y no lo vemos. Y muchas otras cosas. Y eso luego parece que cuando te haces adulto y te metes en una vorágine de dolor y de incomprensión, se te olvida. Y no escuchamos las revelaciones que llegan a nuestra cabeza, esa vocecita que de vez en cuando nos habla. Yo creo que durante un periodo de tiempo en nuestra vida no prestamos atención a eso. Hay gente que no presta atención nunca en la vida, ¿eh? Pero... Creo que de niños salvajes, digámoslo así, antes de que nos veamos influidos por las creencias de los mayores, de nuestros padres en general, sobre todo al principio, en la infancia más tierna, esa atención que hablábamos antes está enfocada, digamos, de una manera a contemplar el mundo desde el asombro. Después viene toda la carga de información y uso carga con toda conciencia de la variedad de significados y connotaciones que tiene esa palabra, que les aportamos los adultos y les enseñamos a los niños a ver el mundo a través de nuestras creencias. Y no les queda más remedio que aceptarlo, porque para ellos
es una cuestión de supervivencia. Si yo no creo lo que mamá cree, no me va a querer. Esto es lo que hay detrás. Y creo que uno de los retos más grandes que tenemos como padres y como madres es permitir un estado, un acompañamiento a esos niños y a esas niñas que les permita seguir viendo el mundo como lo ven desde que nacen hasta la edad adulta, por lo menos hasta los 14 años. Porque a partir de ahí ya tienen su propia barrera, su propia membrana que les va a permitir filtrar de las creencias que me cuenta mi madre, que me cuenta mi padre, cuáles quiero y cuáles no quiero. Hasta los 14 años nos las hemos comido con patatas fritas todos. Pero es que no nos quedaba más remedio, porque si no veíamos las cosas igual que las veía nuestra madre o nuestro padre, muchas veces las consecuencias eran dolor. Dolor del bueno. A veces con forma de zapatilla, a veces con otra forma, dependiendo de la familia, o con gritos, o con simplemente sensación de separación. Mi madre no me habla o mi padre no me habla. Y ese es el gran reto. Entonces, aprendimos a ver las cosas a través de las creencias de los adultos. Y lo que quizás nosotros hemos, en cierta manera, elegido más conscientemente o desde un lugar de conciencia distinto que otras personas, es a desandar ese camino, a quitar todas esas creencias que teníamos, que hemos integrado por adaptación en nuestra infancia y adolescencia y parte de nuestra edad adulta, para volver a recordar cómo es ver el mundo con los ojos de un niño y cómo es vivir la vida desde ese lugar. Y ahí entonces ya no nos dejamos atrapar la atención por lo de afuera, o nos resulta más fácil desconectar la atención con aquellas personas o aquellos, digámoslo así, elementos distractivos que existen en nuestro ambiente y dirigirla a voluntad hacia otras cosas, hacia expandir lo bueno que tiene nuestra vida, hacia la gratitud, hacia la paz. Y eso creo que puede ser una de las diferencias con alguna de las personas que nos está viendo, que están en otro punto en ese caminar y no se han permitido todavía recordar cómo era cuando eran niños. Cómo era cuando eran un niño salvaje de 2 años, cuando no conocían todavía el uso de las palabras siquiera. O jugaban con ellas sin saber lo que querían decir, que todos lo hemos hecho. Para llamar la atención de los adultos, precisamente. Lo mismo que los medios de comunicación a veces han hecho con nosotros lo hemos hecho de niños. Y decir esta palabra que no sé lo que significa y los demás, ¡oh! ¿De dónde has sacado esa palabra? Sí, eso molaba. ¿Por qué? Porque conseguíamos atrapar la atención de los mayores. Estábamos devolviéndoles el juego que ellos han jugado con nosotros cuando nos decían, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, átate los cordones, no sé qué, ponte la ropa, que vas a coger frío, que te vas a caer, que no sé qué, bla, 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 bla. Todo eso es lo que me viene. Al final, los niños, como tú bien dices, intentan obtener el cariño y la atención constante, ¿no? Agradar constantemente. Y es curioso que digas eso porque el otro día lo comentamos Jesús y yo con Lucas, porque salió Jesús al huerto y cogió una hoja de cilantro y se la comió. De cilantro, que el cilantro tiene su potencia. Y llegó Lucas y dijo que la quería probar. La probó y dijo, ¡qué rico está! Dijo Jesús. Lucas, ¿te gusta? De verdad, no tiene por qué gustarte. Dijo, no, papá, no me gusta. Pero como a su padre le gustaba, a él ya dijo que le gustaba y ya le explicamos que no tiene por qué gustarle lo mismo que nos gusta a nosotros. O sea, que papá no come pollo y mamá de vez en cuando come pollo. Y está bien, o sea, y es todo perfecto, cada uno su camino. Pasa que ese patrón de querer agradar y querer gustar y ser querido y ser amado, lo arrastramos. Y muchas veces eso, ¿no? Tenemos que volver a esa infancia, volver a nosotros y reconectar con ese ser. Y ya está, y que nos quieran por quienes somos.
no por lo que los demás quieren que seamos. Lo que pasa es que tenemos una estructura creada de muchos años, no solamente de nuestros padres, sino también del colegio y de la propia sociedad, de que las cosas son así. Lo estamos viendo mucho ahora. A mí hay una cosa que me está sorprendiendo mucho durante todo el periodo de confinamiento que ha habido, y es a esta gente llamada los policías de los balcones, ¿no? Gente que se permite el lujo de insultar a los que están saliendo, a lo mejor a las 3 de la mañana a pasear al perro o a salir con un hijo autista o miles de cosas, ¿no? Y no se paran a valorar nada más. Y eso forma parte también de la estructura que nos han dado desde que hemos nacido y en el proceso de vida que hemos ido llevando cada uno. Y al final, pues eso, es como hablábamos el otro día de lo que toca. Estábamos cada uno en lo que toca. Pues esto es igual, esto es así. Y como esto es así, y se acabó. Y no hay vuelta de hoja. Y si alguien lo hace de otra manera, está mal hecho. ¿Pero por qué está mal hecho? ¿Quién lo ha dicho que está mal hecho, no? Pero es en eso en lo que nos hemos educado durante muchísimo tiempo. Creo que estamos en un momento fantástico para cambiar ese tipo de creencias en nuestros hijos y en nuestros coetáneos, por supuesto, pero sobre todo las generaciones que vienen de atrás. Darnos cuenta de que esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así. Tú no tienes por qué terminar el bachillerato y estudiar una carrera y buscar un trabajo. No tiene por qué ser así. Y creo que ahora sí que estamos siendo mucho más libres en ese sentido, pero todavía queda mucho, por supuestísimo, que andar. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, de gente que se permite el lujo de insultar a otros por hacer cosas diferentes o por hacer cosas menos establecidas de lo que ahora mismo la sociedad nos marca. Yo creo que mucha gente no está de acuerdo con cómo se está haciendo, por ejemplo, la desescalada, porque hay cosas muy incongruentes en la desescalada. Y lo comentas con mucha gente y hay mucha incongruencia y todo el mundo está de acuerdo. Pero se permiten el lujo o nos permitimos el lujo de criticar al vecino por lo que hace, que lo está haciendo en base a su conciencia, en base a su saber estar sin molestar a nadie, sin hacer daño a nadie, pero criticamos porque no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Lo que se supone de acuerdo a mi interpretación acerca de lo que has dicho que se tiene que hacer. Efectivamente. Estamos metiendo cuchara. Porque mi interpretación, la mía, va a ser distinta de la tuya, va a ser distinta de la de Jesús, va a ser distinta de la de Esther, va a ser distinta de la de los otros 40 porque somos personas diferentes. Habitantes de España. Exacto. Creo que solo hay que observar a los niños pequeños de ahora, que todo el mundo dice, es que estos niños ya vienen de otra manera, lógicamente, porque algo tiene que cambiar. Como vinimos nosotros en su momento. Exacto. Y yo recuerdo una vez una conversación con mi madre, porque, bueno, las formas de educar están siendo diferentes, pero no porque mi madre lo haya hecho mal, ni porque su educación haya sido mala, no, fue la perfecta y la más adecuada para mí en ese momento. Es porque ahora estos niños necesitan otra cosa y porque nosotros queremos otra cosa y queremos que haya ese cambio, esa evolución, ese tránsito del que hablaba Jesús, ¿no? Que estamos en tránsito y dentro de ese tránsito es donde está la felicidad. Si nos estancamos y nos hubiéramos quedado haciendo la misma vida que mi abuela, ni yo, ni él, ni ninguna persona de ahora sería feliz haciendo aquella vida. Claro, porque como decía Jesús antes, hemos ido evolucionando en todo. Nosotros, desde que hemos nacido, hemos evolucionado. Pero es que el ser humano ha evolucionado muchísimo. Es que nadie vive como se vivía hace 100 años. Nadie, ni siquiera a lo mejor en esas comunidades de Amis de Estados Unidos, ni eso, porque la evolución no lo permite. Sí, pero no solo en lo externo, sino en lo interno también. Sí, también, por supuesto, porque al final va todo unido. Para mí tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de ver para creer o creer para ver. Si aceptamos que esto es lo que toca,
que hay que ser realista. Y nos proyectamos atrás en el pasado. Cuando éramos un homínido que caminaba a 4 patas, ¿te imaginas diciéndole a alguien que trata de ponerse de pie, no, es que esto es lo que toca, hay que caminar a 4 patas? Seguiríamos caminando a 4 patas, seguiríamos recolectando lo que hay porque no cultivaríamos la tierra, porque lo que toca es coger la fruta de los árboles, no es cultivar la tierra. Lo que toca es ir a pie, no es ir a coche, y mucho menos volar. Lo que toca no es tener un robot que te limpie el suelo, es coger la escoba, ¿sí? Lo que toca sería lo que hacían nuestros antepasados, y pon ahí la generación que quieras. Y hay personas que nos guiamos por ver para creer, que justificamos eso, a veces desde la ciencia, desde argumentos políticos. Es que esto es lo que hay que hacer. También es otro sinónimo de qué es lo que toca. Esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Es obligación también. Y de esa manera no evolucionamos. Y luego hay otras personas que elegimos creer primero para ver, que elegimos confiar en que, bueno, quizás no sé la manera, pero yo puedo volar. Y así surgió el avión. O yo puedo hablar con personas que están separadas de mí a kilómetros de distancia. Y así surgió este medio que estamos compartiendo ahora, que si no, no habría surgido. A alguien se le ocurrió que podíamos vernos la cara mientras hablábamos. Si no, estaríamos usando el telégrafo o el teléfono como mucho. Y hoy en día lo estamos usando muchísima gente. Entonces, al final es una cuestión de elección. ¿Qué elegimos? ¿Elijo quedarme donde estaba o elijo usar mi imaginación para proyectar, soñar, creer a dónde puedo estar y desde el lugar desde el que estoy encontrar la forma de llegar ahí? Esa es una elección. Y a veces creo que, bueno, unos con más frecuencia que otros hemos caído pues es lo que toca, pues es lo que toca. No, para un momento, que puedes elegir, ¿eso es lo que toca o quieres imaginarte otra cosa? Porque podemos imaginarnos muchas otras cosas. Solo hay que darnos ese tiempo, hacer esa pausa. Hay que cambiar el concepto de mucha gente de esto es lo que hay. Porque todavía se sigue oyendo demasiado. Yo no quiero cambiarlo, Laura. Yo creo que es sano que la gente piense o que la gente evolucione y se dé cuenta de que no te tienes por qué quedar con lo que hay. Es una elección. Igual que, mira, según estabas hablando, yo estaba pensando, dime tú a mí qué generación ha vivido de la misma manera que la generación anterior. Yo creo que ninguna. Creo que ninguna. Porque siempre ha habido evolución. De una manera u otra, más exagerada en unos casos que en otros. Probablemente este cambio desde nuestros padres a nosotros ha sido el cambio más radical de vida y de estructura de pensamiento, porque la tecnología nos ha marcado mucho, que es algo con lo que nuestros padres no convivían, pero yo creo que siempre, si nos paramos a pensar en alguien que nació en el año 1900, con alguien que nació en el año 1930, o con alguien que nació en 1960, o 1870, y estoy hablando de 30 años, cada uno ha vivido una cosa completamente diferente. Y luego cada uno ha decidido. Y a mí ahora me sorprende más que antes, con la información que tenemos, con la capacidad que tenemos y con la evolución que tenemos, que haya gente que todavía diga, tanta gente que haya todavía que esté diciendo, esto es lo que hay. A mí esto es lo que me ha tocado en la vida. Y yo todavía eso lo escucho mucho, muchísimo. Sí. ¿De dónde viene? Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Porque todo ha evolucionado. Todo. Entonces ha evolucionado el ser humano en su conciencia, en sus herramientas, en sus mecanismos, pero absolutamente todo ha evolucionado. Estaba escuchando y me venían así, primero, que alguien dijo que creer es crear. ¿Vale? A partir de ahí, creer es crear.
si ¿no os da la sensación de que el ser humano, por supuesto, ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, el conocimiento de la psicología del ser humano dentro de unos marcos más o menos cerrados y blindados y aceptados ha evolucionado? El concepto de separación entre lo físico y lo emocional, lo espiritual, se ha ido acercando. Pero ¿no tenéis la sensación de que todo esto ha evolucionado y que ese proceso que decía Jorge de volver hacia atrás a ser niños se ha cortado, pero se ha cortado de forma muy consciente, porque hemos adoptado, realmente sí que hacemos ese viaje todos los días de nuestra vida? ¿Por qué? Porque tenemos a papá Estado, o tenemos a papá empresa, o tenemos a papá dirigente, y realmente nos han puesto esas creencias. Cuando éramos pequeños adoptábamos lo que decía papá y mamá, y ahora también, pero hemos cambiado a papá y a mamá. Y entonces esas creencias que teníamos de niños, que como dice Jorge, a partir de los 14 comenzamos a discriminar, resulta que a partir de los 14 hay una serie de mecanismos que no te van a dejar discriminar, ¿vale? Te van a dejar que te mantengas en ese huevo y van a intentar ponerte una serie de creencias nuevas para que sea papá Estado o papá empresa o papá tal. Entonces, resulta que el viaje a tu niñez es muy complicado porque estás en niñez. Sigues. No has abandonado la niñez de querer agradar, de querer sí, de esto sí, esto sí. Entonces, se hace difícil ese viaje. Entonces, todo ha evolucionado. Todo. La conciencia se ha expandido, la visión de cómo es el mundo se ha expandido, la visión de todo, el macrocosmos, el microcosmos, todo se ha expandido. Pero también para intentar agarrarnos, para intentar controlarnos. Entonces, si alguien dice, bueno, es lo que toca, pues sencillamente esa persona es la que más creencias tiene, la que más agarrada está. Entonces, no sé, estaba viendo esas imágenes, ¿no? De decir, el viaje a la niñez auténtico se convierte en algo muy difícil cuando nos tratan como a niños. Pero eso Cuando es nuestra responsabilidad también, Jesús, ¿eh? dirigir, por supuesto, Porque pero eso de la existe. misma manera que a veces responsabilizamos a otros de nuestra felicidad, que es algo como muy romántico, ¿no? O sea, el decir, me haces feliz, o esta persona me hace feliz, o yo te voy a hacer feliz, es responsabilizar a otros de tu propia felicidad, y eso no es así. De esta misma manera, según lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, responsabilizamos a otros de nuestra propia vida. Durante muchos años a nuestros padres son los responsables. Si no, no me hubieras traído a este mundo, ¿no? Responsabilízate de mí. Y en el momento que soltamos a nuestros padres, agarramos al Estado. Responsabilízate de mí. O a la propia sociedad. Porque me ha pasado algo muy doloroso, responsabilízate de mí. Entonces, a veces nos quejamos de ser marionetas y es que resulta que los que estamos dando los hilos para que nos sostengan somos nosotros mismos. Claro, pero en este momento en ese ámbito de alguien diciendo, bueno, es lo que toca, realmente no es que no haya evolucionado, sencillamente es que está agarrado por algo. Ahí es, por ejemplo, donde entra una conversación como esta, alguien que le haga pensar, siento yo cierta identificación con eso. Entonces, que todo lo que veo es una especie de mapa enorme, ¿no? En el que cabe absolutamente todo y que todo se tiene que dar. Primero, para que nosotros nos demos cuenta que nosotros hemos dado un salto. Tiene que haber alguien que no lo ha dado. Pero ese alguien también tiene que ver que alguien ha dado un salto para poderlo dar. Entonces,
¿Hay una serie de responsabilidades? Por supuesto. ¿Hay una serie de patrones que cambiar? Por supuesto. Pero que hay que mirar todo ese mapa con el aspecto de la compasión, vamos, absolutamente, absolutamente. Porque necesita que todo esto vuelva, como decía Jorge, a ese niño, ¿vale? Ese niño que no filtra, que no juzga, que apenas, o sea, toma una serie de decisiones basadas en no se sabe muy bien qué, porque es todo libre, es todo sorpresa. Y precisamente los que vemos un poco esta imagen, bueno, necesitamos, o yo personalmente, necesito hablar de las personas que dicen esto es así, esto no sé qué, necesito mirarles desde el corazón, completamente desde el corazón, no desde otra parte, completamente desde el corazón. Precisamente para, cogiendo las palabras del inicio, para que yo tenga esa revelación en mí y tal vez el otro la tenga en él. Porque yo ya he tenido el dolor, yo ya he estado en el patrón de esto tiene que ser así. Entonces, por igual alguna neurona espejo, igual algún proceso energético hace que el otro cambie. Por eso veo también en este tipo de conversaciones y de procesos que se están dando, sobre todo ahora en este confinamiento, algo maravilloso. Precisamente por eso, por podernos mostrar. Somos así y ya está. Esto es lo Ni que hay. mejores ni peores que nadie. Exactamente, es lo que hay. Y también nos duele y también estamos contentos. Sí. Pero que comprendemos. Sencillamente comprendemos algunas cosas y aceptamos muchas otras. Entonces, no sé, me quedo con esa imagen de verdad, Jorge, de ir al niño, pero al niño de verdad, no al niño que estamos ahora alimentando, ¿vale? Y que se sigue alimentando con compra esto, que es como darle un juguete, y ahora esto otro, y nos tratan como a niños, básicamente. Por eso nos bloquean el volver al niño interior. Entonces, bueno, que la evolución existe, pero en todas las direcciones. En todas las direcciones. Entonces, bueno. Estupendo. Yo creo que es el momento para dejarlo, chicos. Perfecto. Nos quedamos... No he entendido lo que has dicho, Esther. Yo me quedo sin palabras ya. No, pero nos tenemos que quedar con... Yo creo que nos quedamos con la frase de creer. Es crear o creer para ver y ver para creer, ¿no? Es la frase del día. Frase del día. Bueno. Pues venga, lo titulamos así. Muy bien. Hasta la semana que viene. Chao.